Comenzamos aquí esta serie de clips que vamos a dedicar a los géneros radiofónicos. Los géneros radiofónicos básicamente son la forma de configurar unos determinados datos, la estructura que se proporciona a los distintos textos radiofónicos. Por ejemplo, en palabras de Rodero, un género es la manera en que un determinado emisor distribuye los datos que maneja de acuerdo con el contexto y el medio en que se encuentra. En el caso de Aye, habla de estrategia comunicativa que implica ciertas reglas o leyes de producción y que da por resultado mensajes de diferente tipo. Los principales géneros informativos que vamos a tratar en esta pieza son la noticia, el informe, la crónica, los tres generalmente géneros de monólogo, y dedicaremos también un tiempo a hablar de un género de diálogo fundamental que es la entrevista. Los géneros informativos básicamente trabajan con la información como materia prima y la radio es el medio que en un momento dado se adaptó mejor a la dinámica de una actualidad en continuo cambio. Es evidente que esto se ha transformado desde la llegada de Internet, pero aún así la radio sigue siendo un medio tremendamente dinámico de cara a la información. Cualquier información, independientemente del género que seleccionemos, se define por las siguientes características: narración de un acontecimiento o hecho, relevancia por su actualidad y novedad, que despierte el interés del público amplio y que se transmita a través de un medio de comunicación masiva. Pero centrémonos en la noticia. Es el género más básico, la manera más sencilla y rápida de transmitir cualquier información. Narra de manera escueta los elementos básicos de un hecho, proporciona claves básicas de un acontecimiento y su estructura se divide en tres partes bastante claras, que son entrada, desarrollo y cierre. En este caso hablaríamos de una entrada con una apertura o titular. Rápidamente explicamos qué, quién, dónde y cuándo. En un desarrollo explicamos el cómo y el por qué, y en un cierre hacemos un resumen de la información. La noticia es la base sobre la que se edifican otros dos géneros en el terreno de la información, como son el informe y la crónica. La crónica es un género en el que se valoran los datos de una noticia desde el lugar donde se están produciendo el hecho. Es fundamental que sea una ampliación de la información, que aporte datos, detalles, anécdotas, curiosidades, que se note que el informador está en el lugar de la noticia. En esencia es una información más interpretativa y valorativa de hechos noticiosos, donde se narra al mismo tiempo que se juzga lo narrado, pero sin llegar a caer en la opinión. Tiene una doble finalidad: es información y al mismo tiempo trata de valorar e interpretar la realidad. Hablaríamos de cómo el cronista está implicado en los hechos que cuenta. El tono es más directo, llano, desenfadado y tiene un estilo más libre. La crónica atiende a los detalles, ambientes, curiosidades y se distingue fundamentalmente de la noticia por el toque personal del cronista y porque se realiza desde el lugar de los hechos. Aporta vivacidad, dinamismo, aunque en muchos casos esta crónica no quiere decir que sea realizada en directo, sino que puede ser grabada y realizada como si fuera incluso un falso directo. Son las 10 de la mañana, a las 9 en Canarias. A esta hora la cita prioritaria la mantenemos en la plaza de Tahrir del Cairo, en un nuevo día de protestas, en la que puede ser sin duda jornada clave de la crisis de Egipto. Sigue llegando gente. ¿Y cómo están las cosas ahora mismo en Aterradillos? Pues sigue llegando mucha gente, esto empieza a ser realmente caótico, puede haber avalanchas de gente, aunque hay mucha seguridad, y todavía queda una hora para que empiece esta manifestación. Hoy lo que más me está llamando la atención es la cantidad de miembros de los hermanos musulmanes que están llegando a esta plaza. Se les reconoce fácilmente, por qué no decirlo, por su vestimenta y sus barbas, y el problema que tenemos es que no hablan inglés, con lo cual pues es complicado comunicarnos con ellos, pero bueno, os diré que algún traductor ha cedido a traducirnos lo que nos decían, y lo que repiten de forma reiterada es la idea de que musulmanes y cristianos son los mismos hoy porque todos son egipcios. Han mantenido un perfil muy discreto durante todos estos días, obedeciendo una consigna que nos contaban ayer desde la embajada, que la dirección de los hermanos musulmanes les ha lanzado para no identificarse como formación política y también para no portar pancartas con lemas religiosos o espirituales. La gente nos advierte que representantes del gobierno de Mubarak aseguran que les conocen, yo no les reconozco, pero sí que os puedo decir que acabo de presenciar una discusión entre grupos de manifestantes y una persona que les pedía tranquilidad. Al final esa persona ha salido asediada por los manifestantes y se ha tenido que refugiar en un grupo de periodistas japoneses. El informe es un género en el que se amplían los datos de una noticia de manera lineal y con un estilo impersonal. Se trata fundamentalmente de recuperar datos que nos aporten y nos complementen la información que hemos dado previamente, por ejemplo, mirando hacia el pasado o repasando otros elementos claves dentro de, por ejemplo, una operación económica o una transacción.
tiene una duración aproximada de 2 minutos. El informe no es opinión, tan solo se proporciona una interpretación de los escuetos datos de una noticia para ampliar el conocimiento del oyente. Sus otras características, además del estilo impersonal, son el uso de un lenguaje sencillo, porque la claridad es esencial, y bastante esquemático y sencillo en cuanto al montaje. Y terminamos hablando del género informativo de diálogo fundamental, que sería la entrevista, además un género tremendamente radiofónico. Se trata de una conversación en la que de una manera fluida, ligera, amena, trata de transmitir información a los oyentes. Tiene lugar con el fin de interpretar la realidad para el oyente y siempre persigue aportar un conocimiento nuevo, es decir, el entrevistador debe conseguir aquello que pretende del entrevistado, y de dicha conversación importa el contenido y su expresión. De nada nos sirve en radio una persona de gran autoridad si tiene dificultades de expresión. Por eso muchas veces debemos buscar entrevistados que, además de la información que nos transmiten, busquemos a gente con gran capacidad de comunicación. Trata de Estudio 1518 en Radio Nacional de España. En el siguiente fragmento hablas con un maestro de la comunicación, Tico Medina. Recuerdo que una vez me dijo que un cerillo en la radio creaba un gran clima radiofónico, ¿no? Se oye el sonido del cerillo, se crea clima y parece que ves se ve el humo. Se ve el humo. ¿Entiendes? Entonces ya hay un clima. Tico, qué fácil es preguntar, ¿verdad? Sí, bastante más fácil que responder. Qué poderosísima la radio para crear imágenes que inundan la mente. ¿Sigues pensando que es fácil preguntar, más fácil que responder? Las grandes preguntas se hicieron en Grecia, ¿no? El diálogo nace en Grecia. Y solo hay que repetirlas, ¿no? No, lo malo es que ahora no se repiten. Ajá. Ahora, es decir, la buena entrevista es conducir al otro gentilmente hacia lo que el otro es. Ajá. No creo en esas entrevistas donde empiezan con 2 porrazos al entrevistado porque se cierra como una flor y ya dice, ya no le cuento nada a este idiota, ¿no? Es decir, cuando hay veces que uno puede hacer una pregunta muy intensa y de repente pues no contesta, pero si el otro te cree, si ve una mirada honrada, si ve que no vas a traicionar, que lo respeta, que no vas a manipular lo que dice, si tienes credibilidad, entonces el entrevistador es cuando se entrega. Yo en este momento no veo entrevistas que me emocionen, ¿no? ¿Por qué? Porque se les ahoga, se les atosiga, no se les deja llegar a sí mismos. Absolutamente, porque me parecen becarios, la verdad, entrevistando, ¿no? Yo creo que como el arquitecto, además de ser un arquitecto, tiene que saber de química y de física y de poesía y cine y teatro y música, y así podrá hacer una gran obra, ¿no? Pero si es solamente arquitecto, pues puede ser muy aburrido lo que haga. Entonces yo creo que el comunicador tiene que no se puede preguntar sobre el amor si no se ha conocido el amor, ni sobre el desgarro en el amor si no se ha conocido, ni se puede preguntar si entras en la cárcel donde hay preguntas terribles y respuestas tremendas, porque en definitiva uno va buscando con las preguntas pues grandes revelaciones, ¿no? Pero la verdad es que la pregunta a veces es mejor que la respuesta, y a veces también la respuesta es mucho mejor y entonces es un fracaso. También ocurre que en las preguntas hay gente que no... el impacto de la pregunta, a mí siempre me gustaba mucho preguntar lo inesperado. De repente, ¿no? Recuerdo que una vez saqué en primer plano a Aznar y la primera pregunta fue: ¿usted fue punky? Estoy intentando encender un cigarrillo, ¿sabes? ¿Y qué pasó? ¿Qué? Bueno, sí, pues me dijo que fue algo hippie, ¿no? Algo hippie. Sí, a veces yo me he sentido muy pequeñito con algunos personajes, ¿no? Borges, por ejemplo, ¿sí? Es una entrevista que recordaré siempre, ¿no? La inteligencia,
y la rapidez y la brillantez. Y bueno, hay uno que probablemente tendréis por ahí algo de él, si no sos gente más dura. Y me recibió él en una celda 2x2 con una Biblia, y dentro de la Biblia un papel, y me dijo: estas son las preguntas que tienes que hacerme. Él me daba las preguntas. Ajá. Y las preguntas...